Vamos a comenzar con un tema nuevo, ecuaciones exponenciales. Es lo contrario a las ecuaciones logarítmicas. La diferencia es que en estas ecuaciones la variable, o sea la x, está en el exponente de un número y no aparece la palabra logaritmo. Entonces, en este tipo de ecuaciones, la a y la b que vamos a ver en el día de hoy, solamente hay una x. Después vamos a ir avanzando en el tema y van a aparecer más de una x. Lo primero que tenemos que identificar y tener en cuenta, yo voy a empezar por el ejemplo A, obviamente. Lo primero que hay que identificar y tener en cuenta es que no se puede hacer la cuenta entre el número que multiplica y el número que tiene a la variable en el exponente. O sea, en este caso el 3 medios por 2 no se puede resolver. ¿Por qué? Porque el 2 está afectado por el exponente que es 3x menos 1. Entonces, lo primero que hay que hacer obviamente es separar en términos, en los más y en los menos, que no pertenecen obviamente a exponentes. Ahí nos quedaría el primer término toda esta cuenta y el segundo término solo el menos 5. Y hay que ir pasando hacia el otro lado. ¿Qué es lo primero que voy a pasar? Obviamente en este caso el menos 5, o sea el número que sume o reste. Voy a pasar el 5 sumando hacia el lado del 1, todo lo demás va a quedar exactamente igual. Entonces me va a quedar 1 más 5 del lado derecho y del lado izquierdo queda exactamente lo mismo. Obviamente voy a resolver esta cuenta y como no puedo resolver la cuenta que está acá, próximamente voy a sacar al 3 medios. Entonces, me quedaría todo del lado izquierdo igual y del lado derecho me queda el 6. Ahora paso el 3 medios que está multiplicando dividiendo atrás del 6. Entonces queda 2 elevado a la 3x menos 1 es igual a 6 dividido 3 medios. ¿Por qué paso dividiendo? Porque obviamente estaba multiplicando el 3 medios. Hago la cuenta y eso me da 4. Y acá llega el momento más importante. ¿Por qué? Comúnmente nosotros cuando teníamos un exponente pasábamos el exponente como raíz. Bueno, obviamente en este caso no se puede hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar como auxiliar el logaritmo. ¿Cómo vamos a hacer para utilizarlo? Vamos a aplicar la palabra logaritmo de los dos lados. Ojo con esto, la palabra logaritmo se puede aplicar de los dos lados cuando abajo no hay ni sumas ni restas. O sea, la puedo aplicar ahora ¿por qué? Porque del lado izquierdo hay un solo término y del lado derecho hay un solo término. Al principio no la podía aplicar ¿por qué? Porque del lado izquierdo hay dos términos, o sea, hay sumas, en este caso, bueno, hay resta y multiplicación. ¿Qué sucede en este paso que tenemos acá? Tenemos un solo número con exponente, que eso no nos interesa, del lado izquierdo y un solo número del lado derecho. Cuando llegamos a ese momento que haya un término y un término, ahí vamos a poner logaritmo de ambos miembros. Ahora voy a explicar por qué razón es que agregamos el logaritmo. Agrego el logaritmo siempre adelante del número que está. Fíjense que estaba el 2 elevado a la 3x menos 1, ¿qué hice? Puse la palabra logaritmo adelante. Y estaba el 4, puse la palabra logaritmo adelante. El igual lo sigo manteniendo. Vuelvo a repetir, ¿cuándo puedo agregar la palabra logaritmo? Cuando hay un término del lado izquierdo y un término del lado derecho. Una vez que agrego la palabra logaritmo, lo que puedo hacer es, gracias a la propiedad del logaritmo, el exponente pasarlo multiplicando hacia adelante. Siempre entre paréntesis, ¿por qué? Porque tiene o una suma o una resta. En este caso hay una resta en el medio, entonces sí o sí tiene que estar entre paréntesis. ¿Para qué entonces aplicamos la palabra logaritmo? Para que el exponente deje de estar en el exponente y pase a ser una cuenta normal. Una vez que logro pasar el exponente hacia adelante, obviamente lo que tengo que hacer es dejar la x sola. Entonces, el logaritmo de 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo hacia el otro lado. Me quedaría 3x menos 1 es igual al logaritmo de 4 primero dividido logaritmo de 2. ¿Por qué primero el logaritmo de 4? Porque era el que ya estaba. ¿Qué hago ahora? En la calculadora hago esta cuenta log de 4 dividido log de 2. Cuando hago esa cuenta en la calculadora me da 2.
¿Qué hago ahora? Una ecuación normal. El 1 que está restando pasa sumando y el 3 que está multiplicando dividiendo. Entonces me quedaría 2 más 1 que me da 3 y 3 dividido 3 que me queda finalmente resultado final 1. Una vez que logré que el exponente deje de estar en el exponente y pase a ser una multiplicación común gracias a la palabra logaritmo, recién ahí ya después hago toda una ecuación exactamente igual. Entonces, la ecuación empezó siendo normal. Pasé el 5 que estaba restando sumando, el 3 medios que estaba multiplicando dividiendo, y el problema lo tuve cuando llegué a un número con exponente y un número solo. En este momento que necesito que el exponente deje de ser exponente es que agrego la palabra logaritmo. Cuando agrego la palabra logaritmo la tengo que agregar de ambos lados. ¿Para qué? Para mantener la ecuación equilibrada. Una vez que agrego la palabra logaritmo, ¿por qué la agrego? Para que el exponente deje de ser exponente. ¿Cómo hago eso? Utilizando la propiedad de la potenciación de los logaritmos. Ese exponente va a pasar hacia adelante gracias a esa propiedad. Una vez que pasa el exponente hacia adelante, lo que nos queda y nos resta es averiguar el valor de x dejándola sola, para lo cual primero pasé el logaritmo de 2 dividiendo hacia el otro lado y después fui pasando los elementos que estaban alrededor de la x. En un segundo ejemplo es algo parecido, nada más que puse fracciones. Primer paso, separo en términos. Por un lado me queda un cuarto por 3 a la x menos 1 y por otro un quinto. ¿Qué es lo primero que voy a pasar? Obviamente en este caso voy a siempre pasar primero lo que suma o resta. Voy a pasar el 1/5 restando hacia el otro lado. Un cuarto por 3 a la x menos 1 es igual a 19/20 menos 1/5. Lo que les pido es que cuando el ejercicio tiene fracción, se mantenga la fracción, todos los resultados en fracción. Resuelvo la ecuación, x menos 1, esto me queda 24, quedaría 15. No, perdón, 4, sí, 15, perdón. 15 sobre 20. Obviamente esto se puede simplificar, yo porque lo estoy haciendo mentalmente. El 1/4 ahora que está multiplicando pasa dividiendo. 3 a la x menos 1 es igual a 15 sobre 20 dividido 1/4. Fíjense que con fracciones sigue siendo todo lo mismo. Esto me da de resultado 5. No, que 5, 3. 3, perdón, chicos. 3 da de resultado esa cuenta. Una vez que llegué al mismo instante que acá, fíjense, acá me quedó el 2 elevado a algo igual a 4, acá me quedó el 3 elevado a algo igual a 3, es un 3 eso. ¿Qué hago? Nuevamente lo mismo, pongo logaritmo de ambos lados. ¿Para qué pongo ese logaritmo? Para que el exponente deje de estar en el exponente. Tengan en cuenta cuando copian el ejercicio lo que va en el exponente. No hagan la x y el 1 grandes porque son chiquititos y están arriba del 3. Una vez que pongo el exponente, ahora puedo utilizar la propiedad de la potencia de los logaritmos, pasando el x menos 1 que estaba en el exponente, multiplicando hacia adelante. Recuerden que siempre que pasa multiplicando adelante del logaritmo, tiene que estar entre paréntesis. ¿Qué hago ahora? Ese logaritmo de 3 pasa dividiendo al otro logaritmo de 3. El que está escrito primero es el que ya estaba de ese lado y siempre el que va atrás es el que pasa. O sea, este logaritmo de 3 es este y este logaritmo de 3 es el que está atrás. Hago la división, en este caso nos da 1 y paso el 1 que está sumando, que está restando sumando hacia el otro lado. Y ahí obtuvimos la ecuación. Las dos ecuaciones son del mismo estilo, nada más que en una hay fracciones y en la otra hay números enteros.